parénquima esté constituido por células lábiles o estables. ¿Se acuerdan de la clasificación de las células en base a la capacidad de reproducción? Enseguida vamos a hacer un repaso en otra diapositiva. Entonces, sepan tenganlo en claro que la regeneración es el proceso que se va a dar en células lábiles y estables, las que conforman el parénquima del tejido lesionado. A la vez, se necesita de cierta, o sea, en el área lesionada se necesita de cierta conservación del armazón del tejido de sostén, para que pueda haber una restitución al íntegro. Y como consecuencia de todo esto, el proceso de regeneración permite la conservación de la función. En cambio, en la formación de la cicatriz, fíjense que directamente hay sustitución del tejido lesionado a través del depósito de colágeno, formando lo que se denomina cicatriz. Y acá se pierde estructura y función. Bien. Y bueno, como dice acá, en la mayor parte de los casos, los dos fenómenos contribuyen en una u otra medida al proceso de reparación. Pero lo fundamental es esto. Acá depende todo de qué tipo de células estemos hablando. La regeneración sí o sí requiere de células lábiles o estables para producirse. Porque las lábiles obviamente mucha capacidad de reproducción, mientras que las estables algo menos, pero las permanentes no. Entonces, como no hay posibilidad de regeneración, sí o sí van a la cicatrización. Y este es el ejemplo típico, por ejemplo, del daño que pueda producirse en células como las musculares cardíacas, en un infarto. El área que resulte dañada sí o sí queda reemplazada por tejido fibroso. La fibra muscular desaparece. Y obviamente eso, de acuerdo a la extensión, va a tener consecuencias en el funcionamiento del corazón, porque el gasto cardíaco que vaya a tener ese corazón en relación a la extensión de ese infarto puede llegar a comprometer la vida. Si el infarto es muy extenso, va a quedar con una insuficiencia. Si es que sobrevive al infarto, queda con una insuficiencia cardíaca marcada, porque no hay tejido muscular que reemplace esa zona dañada. Bueno, y esto para entender más o menos cómo surge todo esto del proceso de reparación. Bueno, fíjense que vamos a hacer un mínimo repaso, solamente mencionando, de lo que sucede cuando tenemos un tipo de lesión X, un trauma, un germen, un corte. Bueno, en principio ya sabemos, por lo que estudiamos en aquel momento con el teórico de hemorragia, de trombosis, ¿qué es lo que se provoca frente al daño? La lesión de los vasos en la herpes, en la ruptura, la hemorragia y toda la cascada de fenómenos que vimos, la aglomeración de plaquetas para formar el trombo plaquetario, la activación de las plaquetas y la eliminación de todos los gránulos con contenidos que tienen dentro de las plaquetas. Entre ellos, factores de crecimiento, que esto es lo importante en este tema. A su vez, recuerden, porque se produjo una lesión, más allá de que hay hemorragia, también interviene a posterior el fenómeno inflamatorio. ¿Recuerdan? Primero siendo agudo y después, si no se resuelve, la cronicidad. Pero también acá las células intervienen, eliminan, ustedes ya lo vieron, cantidad de citocinas, mediadores, entre ellos también factores de crecimiento. Entonces, fíjense que a partir de estas tres situaciones, que son una constante a la hora del daño, terminamos en la gran producción de factores de crecimiento. Que en definitiva lo que van a intentar es reparar justamente el área dañada. Y estos factores de crecimiento lo que van a hacer es buscar que migren y proliferen fibroblastos, migren y proliferen células endoteliales y migren y proliferen
proliferen células epiteliales. O sea, fíjense, estos tres tipos celulares: células epiteliales, endoteliales y fibroblastos. Son fundamentales para que tenga lugar el proceso de reparación. La proliferación de estos dos tipos celulares, fibroblastos y células endoteliales, va a dar lugar a lo que se denomina tejido de granulación, que es fundamental para que tenga lugar la reparación. Entonces, finalmente, el tejido de granulación, con la evolución que tiene en el día a día, junto con la proliferación de células epiteliales, va a permitir la cicatrización completa de un tejido con la remodelación que eso implica. ¿Se entendió? Bueno, creo que ya habían tenido en el teórico anterior de inflamación aguda, les mencionaron la composición del tejido de granulación, ¿no es cierto? Bueno, vamos a repasarlo. El tejido de granulación es un tejido especializado, característico del proceso inflamatorio, que facilita la curación de la herida. Clínicamente, ¿cómo lo van a ver? Lo ven como un tejido granular, tiene un aspecto como microgranular rosado. Histológicamente, si lo miro al microscopio, ¿cómo lo veo? Como un tejido que está conformado por proliferación de fibroblastos, proliferación de vasos sanguíneos, pequeñitos, neovasos se llaman, y casi siempre estos dos tipos celulares acompañados de infiltrado inflamatorio, fundamentalmente macrófagos. Bien, entonces, en el proceso de reparación vamos a ver que al comienzo vamos a tener el típico tejido de granulación con los fibroblastos, los neovasos, pero con el tiempo, ¿qué va a ir pasando? Estos fibroblastos van a ir produciendo colágeno. Y lentamente estos neovasos van a ir reduciéndose y van a ir desapareciendo. Para finalmente quedar en un intento de reparación en el área de la lesión, van a ver un aumento en la cantidad de fibras colágenas, que es lo que va a traducir la etapa final de este proceso, que es la cicatrización. ¿Se entiende? Bien, como ejemplo, fijemos acá, tenemos una úlcera, una pérdida de sustancia, en este caso del pie. Fíjense, si yo analizo, si hago un corte acá y lo proceso, lo veo al microscopio, veo que, como toda úlcera, fíjense esos bordes. Ese es el revestimiento epitelial normal, el epitelio pavimentoso, estratificado, queratinizado de la piel, y de golpe pierde la continuidad. Hay como un socavón. Yo no tengo epitelio ahí, directamente tengo la dermis lesionada, que con el transcurso de horas y días, empiezan, gracias a estos factores de crecimiento, aportados por estos distintos elementos celulares que dijimos recién, van a permitir la proliferación del tejido de granulación en el área dañada, que no es otra cosa que esto que ven acá, en donde van a encontrar que proliferan fibroblastos, esos vasitos muy pequeños, que son los llamados neovasos, y el infiltrado inflamatorio entre medio. Y que en la medida que pasen los días, si uno fuera haciendo cortes, pudiera ir haciendo cortes de la evolución de ese tejido a ese nivel, se va a ir viendo que los vasos se van reduciendo, este tejido ya deja de ser laxo como era al principio y se va llenando de fibras colágenas que le van a dar firmeza al tejido. Y finalmente, fíjense cómo pasamos de esto, que era la úlcera, el área donde estaba la úlcera se reepiteliza porque crece el epitelio a partir de estos bordes y tapiza la úlcera, y en la profundidad se está dando este fenómeno en donde se reemplaza lo dañado por fibras colágenas. ¿Se entiende? Bueno, entonces, frente a una herida cutánea, el primer fenómeno que tiene lugar, lo repasamos otra vez, es una hemorragia, en donde, a consecuencia de este daño, se rompen vasos de la garganta.
conocemos, aglomeración de plaquetas, activación de las mismas, también activación de células endoteliales, todo el fenómeno de la cascada de la coagulación. Se añade el fenómeno inflamatorio. En principio, con la llegada de neutrófilos, la respuesta lógica a la inflamación aguda. Y después, en un segundo tiempo, ingresan los macrófagos, que recuerden siempre, van a intentar fagocitar todos los elementos celulares que han quedado necrosados, rotos, o sea, tienen que limpiar la zona donde hubo daño. Bien, todo esto produce factores de crecimiento que lo que van a provocar es básicamente la proliferación de estos tres tipos celulares: fibroblastos, células endoteliales y epiteliales. Y como les dije recién, lo que buscan es reparar la zona lesionada, en principio proliferando todos estos, pero con el tiempo cayendo en la proliferación de vasos sanguíneos y aumentando muchísimo la dosis vascular. Esto no es lo mismo. Bien, ¿alguna duda de esto? Bueno, entonces, algo a destacar respecto a la curación de las heridas en la piel es que ustedes tienen que saber que básicamente las heridas en piel van a respetar uno de dos mecanismos. Existe lo que se denomina curación de heridas en primera instancia, o primera intención, o cicatrización por segunda intención. ¿Alguien tiene idea de esto? En la cicatrización, ¿cuáles son los tejidos que van a cicatrizar por primera intención? Todas aquellas heridas que son, que no conllevan gran destrucción. Es decir, si ustedes lo analizan, son heridas que tienen escasa pérdida de tejido, los bordes están próximos, son bordes relativamente limpios, no están desgarrados. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria que eso va a generar no va a ser muy notoria, o sea, va a haber respuesta inflamatoria, pero no algo de muchísima intensidad. Va a haber también producción, obviamente, eso es imposible que no exista, va a haber siempre tejido de granulación, pero relativamente escaso, no algo exuberante, con producción de una mínima cicatriz. El ejemplo típico de esto, bueno, las heridas lineales por cortes, elementos filosos, en donde ustedes pueden perfectamente, van a ver que los bordes de la piel quedan lisos, no son lisos, se pueden aproximar, de hecho se aproximan con suturas, y uno no ve gran pérdida de sustancia, no ve que entre un borde y otro queda un gran espacio que no se puede solventar con la simple aproximación de los bordes. Entonces, esa es la forma de curación en primera intención. Mientras que la cicatrización por segunda intención implica una pérdida de sustancia mucho más extensa. Se pierde el armazón que le da el estroma al tejido y por tanto la reacción inflamatoria que va a provocar este tipo de lesiones es mucho más intensa, junto también con un abundante tejido de granulación. Acá el tejido cicatrizal que se logra en ocasiones provoca retracciones y dependiendo de la zona en que esté localizado hasta puede llegar a provocar alteraciones en la función. Por ejemplo, una herida con estas características en la proximidad de una articulación. Este es el clásico ejemplo, por dar un ejemplo de lo habitual, de por ejemplo una mordida de un perro. Bien, este esquema, todos estos esquemas están en el libro de Robbins. Básicamente, un dibujo comparativo entre lo que es la cicatrización de primera intención y la de la segunda. Fíjense cómo acá
los bordes, todo esto que está en rojo es tejido lesionado, ¿no? Y obviamente como han quedado vasos rotos, se llena esto de sangre, se produce lo que ya saben, proceso de coagulación, inflamación, bueno. El tema es que, fíjense, vamos a tener la producción acá, está formándose el tejido de granulación, con esto entre los 3-7 días, y posteriormente en el curso de semanas, como les dije, van desapareciendo los vasos que proliferan, estos fibroblastos forman colágeno y queda la cicatriz. Pero fíjense que de este otro lado, en la cicatrización por segunda intención, todo es más exagerado. ¿Por qué? Porque ya del vamos partimos de que la lesión es mucho más extensa. Y fíjense que acá los bordes ya incluso han quedado muy separados porque hay una importante pérdida de sustancia, no permite la aproximación. Entonces todo es mucho más exagerado. La formación del tejido de granulación y incluso el colágeno que se forma es un colágeno mucho más denso. ¿Más qué? Más denso. Bien. Así es como se produce entonces el proceso de reparación de un tejido. Ahora, tenemos que saber, tener siempre presente que hay factores que pueden modificar este normal desarrollo de un proceso de reparación, que lo pueden alterar. Y en esto tenemos que considerar tanto factores generales como factores locales, inherentes al sitio donde está la lesión. Dentro de lo general, tener en cuenta la edad. La edad es un factor determinante para presuponer que una herida va a cicatrizar en los tiempos que uno pretende o no, o va a demorar. Bueno, en esto no hay más que decir, o sea, por una cuestión de envejecimiento, la gente que tenga mayor edad le va a costar más la cicatrización. Del mismo modo que si el estado nutricional de la persona es deficiente, también le va a costar más la cicatrización, como también si hay procesos trastornos hematológicos, como una simple anemia, o pacientes con diabetes, incluso personas en tratamiento con corticoides. Esto es por dar unos ejemplos, ¿no? Hay más. Dentro de los factores locales, como dijimos recién, la extensión de la lesión es fundamental. Por ejemplo, una herida quirúrgica, en 7 días ya uno supone que está curando. Fíjense, mientras que una úlcera en la pierna, en el contexto de una enfermedad varicosa, puede tardar meses en cerrarse. Porque recuerden ustedes que justamente hay varices y la varice en sí retorna, o sea, enaltece el retorno venoso, con todo lo que eso implica, congestión, ¿entienden? Entonces, obviamente la cicatrización no va a darse en los tiempos habituales. También es importante tener en cuenta la movilidad que tenga la zona en donde uno pretende que se produzca una cicatrización en tiempos normales. Si yo tengo una cicatriz en la mano, pero estoy todo el día moviendo la mano, porque obviamente la tengo que usar, y bueno, no van a darse los tiempos habituales, se van a enlentecer. La temperatura corporal, la presencia o no de infección. Ustedes ya lo saben que siempre cuando se termina una cirugía lo que uno cuida al extremo es que la herida de la cicatriz no se infecte, porque supone problemas para la cicatrización. Ni hablar si hay cuerpos extraños, si la herida está sucia, que de hecho, por ejemplo, en un accidente donde la persona accidentada en el traumatismo sufre arrastre y justamente por ese arrastre se le incrustan, es lo habitual encontrar que tengan cuerpos extraños incrustados en la piel. Por más que se haga una limpieza prolija de la herida, muchas veces quedan elementos que escapan a esa limpieza y que facilitan las infecciones. Y obviamente el riego de la zona, el riego sanguíneo. Si hay trastornos circulatorios, ya sean arteriales o venosos, van a empezar la cicatrización.
Bien, a su vez hay que tener en cuenta que hay personas que tienen posibilidad de tener una cicatrización anómala, que escapa a lo normal, digamos. Y esto puede ser por exceso o por defecto. Podemos tener una formación deficiente incluida por todos los factores que vimos recién, o podemos tener personas que cicatrizan en exceso. Y acá, como ejemplos, podemos tener, son personas que pueden hacer tejido de granulación exuberante muy exagerado, o que pueden hacer en ese proceso de cicatrización las llamadas cicatrices hipertróficas o queloides. ¿Ustedes han visto queloides? ¿Saben lo que son? Bueno, los queloides justamente es una forma de cicatrización anómala exagerada, ¿vale? Porque uno esperaría que en un lapso de tiempo, bueno, finalizar la cicatrización, listo. Estas personas no. Estas personas, todo lo contrario, van viendo que cada vez va creciendo más porque continúa la proliferación de colágeno. Les molesta, la lesión suele estar enrojecida. Bueno, ahí tienen ejemplos de cicatrización queloide. Calculo que todos habrán visto un queloide alguna vez. Bien, como les dije, no se dan todas las personas, hay otras personas que tienen más predisposición a hacerlo y a su vez en ciertas áreas del cuerpo hay más predisposición. Bueno, y justamente cuando uno analiza esto en el microscopio, lo que se ve son bandas colágenas muy gruesas. O sea, un tejido fibroso mucho más exagerado de lo habitual. Bueno, esto sería un ejemplo de granulación, un tejido de granulación muy exuberante. Esta es la foto del tejido de granulación que les mostré recién. Pero esto sería la foto, una foto de clínica, ¿no? ¿Cómo lo ve uno? Entonces es algo desproporcionado para la lesión. Bien, y la cicatriz retráctil, que obviamente es una cicatriz a la que se llega producto de una cicatrización por fertilización, que habitualmente es extensa y que desarrolla bandas de colágeno muy gruesas y cortas, acortadas, y que además, más allá de producir alteraciones estéticas, el problema es que puede dificultar la función, sobre todo de las articulaciones. Bueno, ¿alguna duda? Bueno, eso a modo general. 2 palabras para lo que es fracturas óseas, porque obviamente ustedes en la práctica van a poder encontrarse con lesiones óseas. ¿Y qué van a esperar ustedes en una fractura ósea? Bueno, básicamente lo mismo. O sea, el hueso se repara de la misma forma. Fíjense, acá tenemos un trazo de fractura. Inmediatamente, como pasa en cualquier punto de lesión del organismo, lo primero en aparecer es la hemorragia, con todo lo que se desencadena después de la hemorragia. Se forma un coágulo que engloba a los 2 extremos fracturarios. Fíjense, hacia el día 7 prolifera, o sea, el tejido de granulación, con la conformación que ustedes ya saben, fibroblastos, neovasos, que para este caso en el tejido óseo lo llamamos callofibroblastos. Luego, ¿qué va a pasar? Esa es la única característica que tiene en la reparación del tejido óseo. A partir de los fibroblastos de ese tejido callofibroblástico, ese fibroblasto va a tener la capacidad de transformarse en osteoblasto. El osteoblasto es la célula encargada en el hueso de producir tejido óseo nuevos. Entonces ustedes sepan que ese tejido óseo nuevo va a ser formado gracias a esos osteoblastos que surgieron de los fibroblastos del tejido de granulación. Entonces, lentamente esos osteoblastos van a ir formando osteoides, que se le llama, que es un hueso inmaduro, y
que se va a ir disponiendo de forma tal de remedar el trabeculado que tiene el hueso, formando así a los 15 días el callo reticular. Y por último, ya hacia los 30 días la disposición pasa a ser laminar, igual que el resto del hueso. Por eso la denominación de callo laminar. Esta es la forma en la que debe repararse normalmente un hueso ante la lesión. Fíjense que prácticamente es lo mismo, solo que por razones obvias acá tiene que sí aparecer un osteoblasto para formar hueso, si no, no puede sellar el hueso. Pero como vimos secciones para la piel, también las tenemos para el hueso. Entonces podemos tener procesos anómalos de cicatrización en los trazos fracturados. Esta sería la situación normal, ¿no? Un callo normal. Pero podemos tener de pronto que la cicatrización haya sido exagerada y tenemos lo que se denomina callo hipertrófico, o puede que no haya habido síntesis ósea y todo haya quedado supeditado a tejido colágeno que no le da firmeza. Entonces, al no haber el hueso, el trazo fractural está inestable y genera lo que se denomina pseudoartrosis, que son extremos que están móviles. Y por último, obviamente, la posibilidad del desarrollo de infecciones en ese sitio, con el desarrollo de infección ósea, que es lo que se denomina osteomielitis. Bueno, este es un ejemplo de cicatrices retráctiles. Fíjense, hasta la mano. Fíjense cómo distorsiona acá. ¿Alcanzan a ver la cicatriz? Cómo empuja acá incluso el pliegue entre ambos dedos. No permite la apertura bien de la palma de la mano. Bueno, seguramente esta persona no tiene un desplazamiento normal de esas articulaciones, ¿no? Y bueno, y en este caso, para el caso del labio, lo mismo. Bien, eso sería todo. ¿Alguna duda?